Bien, nosotros tenemos, a ver cómo lo podemos describir. Ya. Tenemos el eje X, ¿sí? Y en el eje X, ¿cierto? En el eje X, nosotros tenemos una posición. Esa posición. ¿Cierto? La posición nosotros la medimos en metros. ¿Cierto? Porque no podríamos medir una posición en tiempo, ¿cierto? ¿Podríamos o no? No podríamos medir una posición en kilogramos. Cuando hablamos de posición, ¿de qué estamos midiendo? ¿De qué estamos hablando? De un lugar. Yo tengo de un lugar, ¿cierto? De un lugar, de acuerdo. Vamos a enseguida a hablar de esa distancia. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo un X, ¿sí? Y ahora ocurrió un cambio en la posición, ¿cierto? Y voy a obtener mi X más esa variación, ¿cierto? Esa variación nosotros habitualmente le llamamos delta X, ¿sí? ¿Ya? En general el delta X es igual a X2 menos X1, ¿sí? Vamos a ir recordando esas cosas. ¿Ya? Entonces tenemos ese X y ese delta X, que es la variación. Entonces a esa variación nosotros podríamos llamarle X más delta X, ¿cierto? Más delta X. Entonces aquí existió un cambio en la posición, ¿ya? En general también podemos llamarle a ese delta X, le podemos llamar H. Hay algunos lugares en los que les llaman H. Entonces vamos a trabajarlo como H. Me va a ser más útil para visibilizar lo que quiero mostrar. Ahí está el H. Ya. Eso es cuando estamos nosotros en un eje. ¿Ya? Nosotros tenemos un eje. Luego, este es el X más H. ¿Ya? Entonces, ahora por ejemplo, vamos a colocar otro eje. Y a ese eje Y le vamos a llamar ya, no vamos a olvidar de ese eje. Tenemos eso, ¿ya? Y eso, a eso le llamamos variación, ¿cierto? Ese es un cambio que ocurrió. Ahora, si nosotros pensamos, este cambio de posición no pudo haber ocurrido al mismo tiempo, ¿cierto? Este cambio de posición, o sea, lo que avanzó de X a X más H, o sea, lo que avanzó que fue a H, no pudo haber sido en el mismo tiempo, o sea, en el tiempo cero. Por ejemplo, el tiempo igual a 0 y el tiempo es igual a 3. Ponte tú, demoró 3 segundos en llegar, en ocurrir. 3 segundos. Un cambio de movimiento, pero ese cambio de movimiento, el fenómeno físico es que no cambie
el tiempo simplemente, sino que no cambia la posición simplemente, sino que cambia la posición, pero esta posición que cambió, ¿ya? Cambió, pero en función de qué. Y ahora vamos a pasar a estos dos ejes, y ahora vamos a mirar la posición desde este lugar, y lo vamos a llamar distancia, que se mide en metros, y este le vamos a llamar tiempo, que se mide en segundos. O sea, lo que ocurrió es que en este tiempo, ¿cierto? Transcurrido este tiempo, más este h, ¿cierto? Este delta del que estábamos hablando, al ocurrir esa, ocurrió que la distancia, ¿cierto? Cambiara, ¿sí? Entonces ahí va a haber una distancia. Y esa distancia, ojo, esa es la distancia en función del tiempo, ¿cierto? Y esta va a ser la distancia en función del tiempo más ese incremento. ¿Ya? La distancia va a ser ese tiempo más ese incremento. Entonces ponte tú que aquí hubiese una recta, ¿ya? Supongamos que aquí hay una recta, esa. Entonces esa función, ¿ya? Esta función se llama, por ejemplo, la pendiente de esa recta. Si nosotros pensáramos en la pendiente de esa recta, ¿ya? Esa pendiente de esa recta sería el de t más h menos el de t, ¿cierto? Que sería el I2 menos el I1 dividido en el X2 menos el X1. ¿Cierto? Y eso sería t más h, el T2 menos t más h, menos el t. ¿Sí? Eso es lo que ocurriría. ¿Ya? Esa es nuestra pendiente. Ahora, dada esta pendiente, voy a hacer otra página. Vamos a suponer que hay una función y tenemos, a ver, es que quiero conectar esto de la distancia. Si nosotros, por ejemplo, a esta, porque esto se conecta aquí y acá, ¿no? Si esta diferencia, porque si nosotros nos damos cuenta aquí, la pendiente, esto no es más que la velocidad, ¿sí? Porque se supone que la velocidad es igual a la distancia partido en tiempo. Es igual a la variación de la distancia partido en la variación del tiempo. Y la aceleración es la variación de la velocidad partido en la variación del tiempo. Entonces, estas dos cosas, estas dos variaciones, las vamos a analizar a través de un límite. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos esa pendiente, ¿cierto? Así es como esto está cambiando. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, el límite, cuando t tiende, no, perdón, cuando h, si nosotros analizamos el límite, cuando h tiende a 0, ¿qué significa que h tienda a 0? ¿Ya? ¿Qué significa que h tienda a 0? De este cociente, de esta pendiente, enseguida lo vamos a ver, de t más h menos el de t dividido en t más h menos t. A ver, ¿cuánto es t más h menos t? Ese t más h se anula ese t con ese menos t y me va a quedar h simplemente. ¿Cierto?
me va a quedar ese t. Entonces, lo que estoy analizando, porque fíjate, ocurrió una variación del tiempo, lo que me permitió variar en la distancia, ¿cierto? Como yo pude crear esa variación, se supone que la distancia varió respecto del tiempo, ¿sí? La distancia varió y como sabemos, eso es la velocidad igual a la distancia partida en el tiempo. Al hacer el límite de esta función, vamos a calcular qué está ocurriendo en este intervalo de tiempo cuando el h se hace cero o cuando el h se hace tan pequeño que tiende a ser ese momento. Entonces, lo que vamos a calcular ahí, cambio de posición en una situación límite. Cuando el t, porque ¿a qué me refiero? Si el t, por ejemplo, es igual a 1, el t más h tiene que ser igual a 1 más ese h. Cuando el h tiende a 0, lo que estoy diciendo es que ese 1, ese h va a ser 0,00000. Imagínate muchos ceros, 1. Imagínate muchos ceros y 1. ¿Te fijas? Va a ser casi imperceptible. O sea, el t se va a parecer mucho al t más h. Por lo tanto, tan cercano que va a estar que va a tender a ser cero, ¿te fijas? Y esto es la definición, el límite de esto, independiente de la función que sea, este límite de este cociente, que es la pendiente de una recta, ¿cierto? Eso, cuando nosotros estamos hablando de eso, estamos hablando de la derivada de t, ¿ya? Ahí estamos hablando de la derivada de t. Entonces, estoy derivando la posición con respecto al tiempo. ¿Te fijas? Estoy derivando la posición con respecto al tiempo. Entonces, cuando yo derivo la posición con respecto al tiempo, lo que estoy haciendo es encontrando la velocidad respecto al tiempo en cada instante. ¿Por qué en cada instante? Porque, fíjate, pues, si me cambié de esta posición a esta posición, ¿cierto? Esta era mi distancia y ahora esta es mi distancia más h. ¿Qué pasa? Mientras más chico se va a hacer el h, más cerca va a estar una de la otra, hasta que esa diferencia llegue a ser casi imperceptible, ¿sí? Cada vez más cerca. Entonces, ¿qué es lo que va a estar calculando? Va a estar calculando esta variación en un lugar muy pequeño, entonces lo que va a estar calculando es la velocidad instantánea en ese momento, en el momento particular. ¿Te fijas? ¿Tan claro, Nico? No sé si fui tan claro con esto, pero es una, esta es como la noción, ¿cachai? Entonces, y me pasa lo mismo, por ejemplo, si yo tuviera otro gráfico, ¿ya? Entonces yo calculara, por ejemplo, la velocidad en el tiempo más un pequeño delta, menos la velocidad en el tiempo ese que estoy ahí, dividido en el mismo delta ese que encontramos aquí, ¿cachai? Lo que estoy haciendo al aplicarle el límite, cuando h tiende a 0, lo que estoy haciendo es encontrando la derivada de la velocidad. O sea, al encontrar la derivada de la velocidad, lo que estoy haciendo es calculando la velocidad en pequeños instantes de tiempo. Y lo que estoy calculando en realidad es cómo cambió, porque cuando uno hace una comparación de una fracción, cuando yo digo la velocidad en ese tiempo, en ese intervalo de tiempo, menos la velocidad en el tiempo, sobre h, lo que estoy haciendo aquí, estoy calculando, estoy revisando cómo cambió la velocidad en un pequeño intervalo de tiempo, ¿cachai? En un h, en un 0,0000001 segundo. ¿Cómo cambió la velocidad? Entonces, tú sabes que si hay un cambio en la posición, entonces la consecuencia es que haya velocidad. Y si hay un cambio en la velocidad, eso implica que hubo una aceleración, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo derivo, cuando estudio ese pequeño cambio que existe en la velocidad,
lo que estoy haciendo es encontrando la aceleración instantánea. Por eso cuando tú derivas la posición, encuentras la velocidad, y cuando derivas la velocidad, encuentras la aceleración. Porque lo que estás estudiando cuando cambia, lo que estás estudiando aquí es cómo cambia la posición respecto al tiempo. Cómo cambia la distancia partida en el tiempo, ¿cachai? Y eso es velocidad. Y aquí lo que estamos analizando es cómo cambia la velocidad respecto al tiempo, y eso es una aceleración. Nico, ¿me explico mejor? ¿Sí? Según el concepto de límite, yo estoy interpretando que ustedes más o menos manejan entienden lo que quiere decir esa expresión del límite, ¿cierto? Que es algo muy cercano, que tiende a ser cero, pero que no lo es. ¿Sí? Eso. Por eso cuando yo derivo la posición, ¿cierto? Obtengo la velocidad, y cuando derivo la velocidad, obtengo la posición. Eh, Eso te podría decir en términos generales, así súper generales, ¿sí? O no tan generales, pero eso es en realidad, eso es en realidad, ¿sí? Eh, no sé qué más podríamos revisar, a ver. ¿Qué más podríamos revisar? Ya, no se me ocurre qué más podríamos revisar, chiquillos. ¿Ustedes qué más les gustaría que revisáramos? Profe, yo no entendí bien el tema de la tangente a esa función. No sé Es si que me explico. te entendí pocaso. Es que, o sea, la implicancia geométrica en cuanto a la tangente, que eso no lo entendí bien en las clases de cálculo. Cómo sacar una tangente en un punto de una función. O sea, sé que tiene que ver con la derivada, pero no. Sí, mira, lo que pasa es que cuando tú tienes, es que antes de que ocurriera eso, lo que ocurrió en términos, por ejemplo, aquí hay una curva, ahí está X, ahí está Y, ¿cierto? Ahí hay una curva, por ejemplo, a ver, ahí hay una curva, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí tenemos el punto X sub 0, ¿ya? Entonces, lo vamos a colocar por acá, X sub 0, ¿ya? Entonces, ya vamos a suponer que esa es la función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo me ubico aquí en este lugar, aquí voy a tener el X sub 0 más esa variación H, ¿cierto? Y va a llegar aquí. Este se supone que va a llegar acá. Nosotros aquí tenemos una recta y esta recta se llama secante. ¿Ya? ¿Por qué se llama secante? Esa recta se llama secante, ¿cierto? Porque intersecta en dos lugares al gráfico, ¿sí? ¿Cuándo la recta se llama tangente? Cuando la recta intersecta en un punto, solamente a la curva, ¿sí? ¿Eso está claro o no? Sí, profe. ¿Qué pasa cuando si a esta recta tangente, a ver, calculémosle cuál es la pendiente de esta recta, que es secante? Vamos a llamarla la pendiente de la recta secante. ¿Cuál es? Esto se supone que hasta aquí debiese llegar y este debiese llegar hasta aquí más o menos, ¿cierto? Entonces ese se llama f de x0 y el de arriba se llama f de x0 más h, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿cuál es la pendiente de esta recta secante? Esa pendiente, acuérdate que la pendiente de una recta es el I2 menos el I1 partido en el X2 menos el X1. ¿Quién sería el I2 y quién sería el I1? F de x0 más h menos f de x0 sub 0. ¿Cierto? Y esto dividido en
en x sub 0 más h menos x sub 0. Esos se anulan, ¿cierto? Entonces, la pendiente de esa recta secante se llama f de x0 más h menos f de x0 sobre h. ¿Sí? Perfecto. Ahora, vamos a suponer que este h cada vez se va a hacer más pequeño. ¿Qué empezaría a ocurrir? Yo me empezaría a bajar un poco, ¿cierto? Si este estuviera un poco más cerca. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasa si el S comienza a aproximarse al X sub 0 por la derecha? ¿Qué empieza a ocurrir? Esa imagen cada vez se viene acercando más a la imagen del FD De X sub de 0, x hasta que llega a ser tan parecida que hasta se llega a confundir. ¿Cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y si me acerco tanto por la derecha, también lo podría replicar por la izquierda, ¿cierto? Porque cada vez se va acercando, ¿te fijas? Voy haciendo esa diferencia, el h, para eso es el límite, para hacer que ese h cada vez se vaya haciendo más pequeño. Y cada vez me voy a acercar más al f de x más h, ¿te fijáis? Al f de x0. Estoy aquí en una pequeña vecindad haciendo ese análisis, en una pequeña vecindad haciendo ese análisis, ¿sí? Entonces, fíjate lo que hice ese h cada vez más pequeño. Entonces, si yo eso lo llevo al límite cuando h tiende a 0, de lo mismo, de f de x más h menos f de x0 dividido en h, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy dejando de calcular, porque fíjate, para cada una de estas, ¿qué ocurrió? La recta tangente, ahí está, no nos olvidemos que aquí está el punto x sub 0. Y aquí estaba el punto y por eso se hizo recta secante, ¿cierto? Pero cada vez se fue acercando, cada vez se fue acercando. O sea, la recta tangente cada vez fue cambiando. Después cambió ahí, ¿cierto? Hasta que llega un punto en que el x más h, x0 más h, es tan parecido a ese que finalmente termina casi confundiéndose y la recta termina siendo una recta que dejó de ser recta secante y pasó a ser una recta tangente. ¿Sí? Cuando esa diferencia, cuando este h se hace tan pequeño, la recta secante se pasa a llamar recta tangente, ¿cierto? Entonces, esa se llama pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente se llama la derivada de la función, ¿cierto? Y le ponemos el x sub 0 en el x sub 0. O sea, para calcular la pendiente de una recta tangente, entonces, ¿qué tú debes hacer? Debes calcular la derivada y evaluar en el xn. ¿Me explico bien con lo que acabo de explicar? ¿Me Sí, expliqué profe. bien? ¿Sí? ¿Es clarito o no? Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Eso es. No sé qué más podríamos revisar. ¿Qué quisieran ustedes que revisáramos? ¿Qué más podríamos revisar? ¿Qué otra cosa podríamos revisar?
Ya. Espérame un poquito. Ya. Profe, es que yo quedé colgado en el tema de que hoy en física, profe Carlos Paiva nos dijo un tema de calcular el área el área de una función y la integral y quedé como colgado. No Creo que le igual han pasado integrales todavía, ¿no? no, no, pero nos explicó algo muy someramente. Lo que pasa es que cuando tú calculas la integral de una curva, estás calculando el área abajo de esa curva. ¿Ya? Sí, Por ejemplo, no sé, una curva, vamos a suponer que tenemos esa curva, ¿te fijáis? En ese intervalo A y en ese intervalo B. Entonces, por ejemplo, calcular esa área, ¿cierto? Esa es una función de X. Entonces, cuando tú calcular esta área, esa área es lo mismo que decir la integral definida de AB de la función de X, ¿cachai? Pero eso ustedes todavía no lo han visto en matemática, ¿no? ¿Sí? no, Ya, pues entonces van a tener que aprender, porque ya lo están viendo en física, ¿no? sí, Suele pasar cuando no tenéis los cursos de matemática antes que los de física. Van a tener que aplicarse nomás. Entonces, aquí ya le voy a dejar algo en el chat. Las dos cosas. Ya, aquí para que usted pueda, voy a dejarle dos videos aquí en el chat. ¿Ya? El primero es para que usted pueda tener una noción, porque no tendría sentido que yo me metiera a revisar algo con ustedes antes de que lo tengan con el profe. Entonces no lo voy a hacer. Por un lado, ahí tienes ya un video para la aproximación del polinomio de Taylor. Ya, lo que es un video corto son 18 minutos, restarle lo que pasa por ahí, unos 16 minutos. 15, 16 minutos destínale a ver ese video para que mañana puedas llegar con una noción del polinomio de Taylor. ¿Ya? Y así la clase va a ser más rápida, va a ser más fluida para ti. Y lo otro que te comparto acá es un playlist de los tipos de cálculos de integrales, por sustitución, por integración por parte, integrales trigonométricas, sustitución trigonométrica, por fracciones parciales, ¿ya? Entonces ahí tenéis hartos ejemplos, hartos videos que ver cuando tú quieras integrar y comenzar con las técnicas de integración, si es que las necesitas antes de que las pasen en cálculo diferencial e integral, ¿vale? Y lo puedes revisar y ahí, y si, bueno, vas teniendo dudas, lo importante es que las hables, porque yo te puedo echar una manito si tenías alguna duda. Ya, pero lo importante es generar dudas. Si no generas dudas, entonces es difícil la incidencia que yo pueda tener en el aprendizaje. Bien, entonces voy a detener la grabación. No sé si alguien más tiene algo